Bueno, en esta ocasión me presento, soy la doctora Miguel, médico residente de tercer año del departamento actualmente en Mamas. Me ha tocado exponer acerca de los liposarcomas de partes blandas. Hablando un poco de la epidemiología, si bien los sarcomas son tumores raros, se dice que para el 2016 el número estimado de casos nuevos en Estados Unidos fue de aproximadamente 12.310 casos, representando el 0.7% de todos los nuevos casos de cáncer. El número estimado de muertes relacionadas a esta enfermedad fue de 4.990, siendo un equivalente a un 0.8% de la causa de muertes de todos los cánceres. Ahora, el 60 al 80% de los pacientes van a tener una enfermedad localizada o regional, y el 20% al momento del diagnóstico va a ser una enfermedad metastásica. La mayoría de las muertes es debido a enfermedad metastásica, y esta generalmente va a ocurrir entre el segundo y el tercer año posterior al diagnóstico. Este es un gráfico que lo he sacado del manual del MD Anderson, donde nos mencionan los diferentes subtipos de sarcomas que existen en las partes blandas. Nos vamos a centrar en esta ocasión en la parte del liposarcoma. Existen más de 60 subtipos de sarcomas. Cada subtipo va a tener un comportamiento único, un patrón de recurrencia diferente y una supervivencia distinta. Entonces, la mayoría se va a originar en las extremidades, que va a ser alrededor del 45%. Dentro de esto nos vamos a centrar en los liposarcomas, que va a representar el 15%. Siendo esta una de las histologías más comunes de los sarcomas de tejidos blandos, que va a representar el 50% de los sarcomas retroperitoneales y el 25% de los sarcomas en las extremidades. Bueno, en nuestro país existe un subregistro de casos debido a que no se tome en cuenta o no se lleva un registro de cuántos diagnósticos anuales se realizan en esta institución o en el país en general. Entonces, en nuestro país he visto necesario citar este artículo que fue publicado por los médicos de esta institución, donde fue un estudio retrospectivo descriptivo que fue desde el año 2009 al 2013. Los datos de cada uno y pues, cámara que va a ir, ¿ya? Disculpe. No eliges el nombre de cada, pues es posible el otro lado, porque están todos juntitos y no corres de un lado a otro. Entonces, en base de la epidemiología, en este artículo nos muestran que en nuestro país la notificación de casos es deficiente y la tasa es de aproximadamente 2.4 casos por 100.000 habitantes. También se ha visto que la mayor incidencia fue en hombres en relación a las de mujeres, en una equivalencia de 1.5 y 1. Y la mayor proporción de pacientes que se ha presentado fue en una edad mayor a 50 años, con un pico de incidencia de los 70 años y en una edad promedio de 52.6 años. El liposarcoma tenía una representación de un 25.6% y el 72% de los casos presentó tumores mayores de 5 centímetros, y siendo en las extremidades inferiores la parte más frecuente donde se habían visto afectadas. De acuerdo a la clasificación, tenemos 3 subtipos. Dentro de estos ya se pueden clasificar como así. Tenemos 3 grupos, dentro de estas se van a clasificar a 5 subtipos. En el primer grupo vamos a mencionar que está dentro de los bien diferenciados y los desdiferenciados. En el segundo grupo vamos a tener a los liposarcomas mixoides y a los liposarcomas de células redondas, y el tercer grupo a los liposarcomas pleomórficos. Dentro de estos 5 subtipos, dentro de estos 3 grupos, vamos a encontrar 5 subtipos histológicos si vamos desglosando uno por uno. En el primer grupo, vamos a tener a los sarcomas bien diferenciados, como les había mencionado, y a los desdiferenciados. ¿De qué nos sirve clasificar a estos? Bueno, es por el patrón, la alteración genética, qué oncogenes están afectados, y en relación a la clínica y recurrencia que van a presentar cada uno es bastante diferente. Generalmente los liposarcomas bien diferenciados, que pertenecen al primer grupo, también se denomina tumor lipomatoso atípico, y los liposarcomas desdiferenciados van a representar a la variante histológica más común de los liposarcomas. Generalmente es alrededor del 60% y se van a asociar con una amplificación del segmento cromosómico del 12q. Ahora, ¿qué hace esta mutación? Estos generalmente van a transportar a los oncogenes del DM2, el CDK4, el HMGA
que los cuales son puntos blancos de estudio para tratamientos futuros. ¿Cómo van a funcionar? El CDK4 es un regulador del ciclo celular y lo que hace es promover la transcripción de la fase G1 a la fase S al fosforilar el retinoblastoma y por ende va a inducir la transcripción. En el caso del MDM2, lo que va a hacer o cómo va a actuar es promover la degradación del P53 para prevenir la apoptosis y la detención del ciclo celular. Ahora, en relación al segundo grupo, donde están el liposarcoma mixoide y el liposarcoma de células redondas, la mutación es a nivel del gen FUSDDI3, donde existe una translocación. Esta diferencia en la alteración genómica va a ser importante para el tipo de tratamiento que se vaya a aplicar posteriormente. Cuando hablamos un poquito más de este grupo, generalmente los tumores, más del 95% de los sarcomas mixoides y los liposarcomas de células redondas llevan una transcripción de los genes. Entonces, esto, al tener una mutación, lo lleva a tener relación a un mal pronóstico y es el subtipo más raro que puede haber dentro de esta categoría, que va más o menos alrededor del 5%. Otras características de acuerdo a los subtipos que existe es si hay recurrencia local, si hay recurrencia a distancia, si son quimiosensibles o si son radiosensibles. Como podemos ver, aquí existen los 5 subtipos que ya han sido desglosados y vamos a ver que no todos van a tener la misma respuesta a la quimioterapia y a la radioterapia. Es por eso que es importante clasificarlos. De acuerdo a la clasificación de la WHO, también ha agregado para el 2020, esta fue publicada en abril del 2020, donde se clasifican a los tumores de tejidos blandos y óseos con el fin de ayudarnos a comprender mejor tanto la forma de las alteraciones genéticas, moleculares, recientemente conocidas, los marcadores inmunistoquímicos, los mecanismos biológicos, y lo van a clasificar. Generalmente lo clasifica como 11 subgrupos, pero como estamos ahorita centrándonos en el tema de los liposarcomas, lo clasifican como tumores adipocíticos, tanto como potencial benigno, los que tienen potencial biológico benigno y maligno. En este caso voy a presentar acerca de los que tienen el potencial maligno, como el liposarcoma mixoide pleomórfico, ¿no? Ahora, la clínica presentación generalmente se pueden presentar en niños y en adultos, predominantemente en mujeres, y tiene una predilección por el mediastino. Hablando del tumor lipomatoso pleomórfico de células fusiformes atípicas, que es una de las que están consideradas dentro de lesiones benignas, los márgenes tumorales de esta lesión va a ser mal definida. La presencia de proporciones variables de células fusiformes, van a haber células adipocíticas, lipoblastos, van a haber células pleomórficas, tanto células gigantes multinucleadas dentro de la matriz mixoide o colágena, y estas van a ser de consideración atípica. Ahora, ocurre predominantemente en adultos de edad media, pero puede afectar a pacientes de cualquier edad. Hay un ligero predominio al nivel del sexo masculino y la ubicación más frecuente va a ser en la mano, el pie o el muslo. La alteración genómica es la delección o la pérdida del brazo del 13Q y incluido, bueno, la proteína del retinoblastoma y sus genes. Ahora, no existe riesgo en estos tipos de tumores de desdiferenciación ni riesgo de metástasis. Es por eso que está considerada en el grupo de los tumores benignos. Y también se podría considerar también al lipoma displásico. Como vemos en esta imagen, dentro de la histología, en la figura A, se va a mostrar un amplio espectro morfológico, con un patrón de crecimiento nodular, multinodular. Consiste en presencia de adipocitos con madurez variable, células fusiformes, lipoblastos, univacuos y extrañas células pleomórficas. Y todos estos van a estar contenidos en un estroma de colágeno o mixoide. La mitosis en esta patología, que es considerada benigna, va a ser rara y no hay necrosis, como los presentan las alteraciones malignas.
Ahora, en la figura B, con respecto a la inmunohistoquímica, ¿qué nos marcan estos tumores que son considerados benignos? En la inmunohistoquímica, las células tumorales van a expresar un variable en el CD34, en la proteína S10 y desmina. Los resultados generalmente para la tinción de la MDM y el CDK4 van a ser negativos, por ende no son considerados neoplasias malignas. El otro subgrupo que había agregado la WHO era el liposarcoma pleomórfico mixoide, la cual sí es considerada una neoplasia maligna. Clasificada como neoplasia adipocítica agresiva, que es excepcionalmente rara, generalmente se va a presentar en niños y adolescentes con predominio por el sexo femenino. Va a presentar una mezcla de características histológicas tanto del liposarcoma mixoide convencional como del liposarcoma pleomórfico. Carece de fusiones, amplificaciones de los genes del liposarcoma mixoide, del tumor lipomatoso atípico y también del liposarcoma bien diferenciado y del desdiferenciado. Va a ser una mezcla en general de celularidad y va a tener una predilección ya sea por el mediastino y una amplia localización anatómica, no teniendo un lugar específico de desarrollo. Histológicamente, en este subtipo, vamos a decir que va a mezclar como ya les había mencionado, la celularidad del liposarcoma mixoide convencional con la celularidad del liposarcoma pleomórfico. Y dentro de la inmunohistoquímica, el inmunofenotipo de este subgrupo es inespecífico, no va a marcar la inmunohistoquímica, no va a ser como parte del diagnóstico no va a ser como parte marcada para el diagnóstico. La NCCN también muestra su clasificación, tanto en tumores benignos, tumores intermedios, localmente agresivos y los tumores malignos. En este caso, en la parte intermedia, consideran al tumor lipomatoso atípico, a diferencia que de la WHO lo considera como un tumor benigno. Ahora, dentro del riesgo de metástasis también existe una clasificación, ¿no? En las que son de bajo riesgo o bajo potencial metastásico, un potencial metastásico intermedio y alto potencial metastásico. Y aquí consideramos a los liposarcomas, al desdiferenciado y al pleomórfico como alto riesgo de metástasis. Dentro del estadiaje, bueno, solo para mencionarles que es importante el tamaño tumoral, el grado de diferenciación, y dentro del grado de diferenciación, pues nos van a servir tener en cuenta el número de mitosis, el porcentaje de necrosis y la diferenciación del tumor. Luego de esto vamos a poder clasificar según los estadios clínicos, lo cual van a ser parte importante para el tratamiento adyuvante. Con respecto al manejo, como ya les había mencionado, el estadiaje es importante porque tanto del estadio 1, el 2, el 3 o el 4, el tratamiento va a ser diferente. En un estadio 1, si es que el paciente llega a un estadio 1, lo primero que se debería plantear es el tratamiento quirúrgico, que es el pilar del tratamiento en este tipo de neoplasias. Pero, sin embargo, tenemos que tener en cuenta si es que nosotros vamos a dejar con márgenes libres o no va a ser posible dejar esta resección con márgenes libres. Si nosotros consideramos que el paciente podría beneficiarse de una cirugía R0, entonces procedemos a la cirugía. Y si no, también podríamos plantear observación o considerar una radioterapia como neoadyuvancia. En un estadio 2 a un estadio 3, vamos a dividirlos, ¿no? En los estadios 2, generalmente se va a plantear cirugías y vamos a obtener márgenes libres. Si es que no se puede brindar la posibilidad de obtener márgenes libres, podríamos tomar una opción de la radioterapia neoadyuvante y posteriormente terminar en cirugía. En un estadio 3 o casos selectos de estadio 4, que no haya metástasis, la cirugía se podría ofrecer si es que también tendríamos márgenes libres. Si no se pudiera ofrecer una cirugía con márgenes libres, tendríamos que ofrecer una radioterapia previa, o sea, la radioterapia neoadyuvante.
O también podríamos asociar tanto la radioterapia neoadyuvante a la quimioterapia neoadyuvante, o solamente brindarle quimioterapia neoadyuvante. Esto va a depender del subtipo histológico que presenten estas neoplasias. Y posteriormente, si logramos la respuesta considerable, proceder a una cirugía. Como ya les había mencionado, en los estadios 2 y 3, también es factible hacer como tumor primario solamente brindarle radioterapia, quimioterapia o tratamiento sistémico, con el fin de llegar a la resecabilidad con bordes quirúrgicos libres. Cuando hay enfermedad metastásica, si hay a un solo órgano, es probable que podríamos plantearle al paciente hacer una metastasectomía, ¿no? Si es que solamente está comprometido un órgano. Generalmente esto hablamos cuando hay compromiso de pulmón. Ahora, si es que la enfermedad ya se encuentra diseminada, podemos ofrecerle terapia sistémica, radioterapia, cirugía, observación, pero todo esto va a ser a título paliativo. Ahora, el riesgo de metástasis en este tipo de neoplasias está en relación al tamaño tumoral que vayan a presentar de inicio. Si es que un tumor mide entre 5.1 a 10 centímetros, el riesgo de metástasis es el 34%. Si el tumor me dice de 10.1 a 15 centímetros, el riesgo de metástasis es un 43%. Y si esta midiera hasta 20 centímetros, el riesgo de metástasis aumenta a un 58%. Otro patrón de mal pronóstico, o una característica de mal pronóstico, es la edad. Pacientes mayores de 60 años. Y el grado histológico alto. Basándonos en este artículo del tratamiento multimodal y las futuras terapias dirigidas acerca del liposarcoma, le voy a mencionar el tratamiento que actualmente se brinda a este subtipo de neoplasias. Cuando hablamos del manejo del liposarcoma primario bien diferenciado y el desdiferenciado, que son considerados en el mismo grupo, el diagnóstico de estas entidades a menudo se puede hacer radiográficamente y no necesariamente con una biopsia. Como vamos a observar nosotros en la figura A, representa un liposarcoma desdiferenciado que aparece como un nódulo realzado, en asociación a un tumor lipomatoso, que es esta parte de acá. Entonces, esto tiene un componente adipogénico que es muy similar a la grasa. Se evidencia de la misma característica de que la grasa, tanto en una tomografía como en una resonancia. ¿Y cómo manejamos a los tumores desdiferenciados? Los tumores desdiferenciados son considerados los tumores de alto grado y se trata principalmente con el tratamiento quirúrgico, que es el pilar del tratamiento en este tipo de sarcomas. El tumor se extirpa con márgenes de 1 centímetro de tejido normal o una barrera facial bien circunscrita. Si tuviésemos este tipo de tumor y llegase a comprometer nervios o vasos, se debe considerar hacer resección de la lesión completa y hacer reparación posterior, ¿no? Si se requiere, con reconstrucción arterial. Ahora, ¿qué sucede en los casos en el que el tumor está colindante con el haz neurovascular, o el hueso, o la vaina neurovascular, o el perineuro? En estos casos, lo que podemos hacer es resecar con márgenes más cercanos y posteriormente brindarle una terapia adyuvante con radioterapia, con el fin de reducir el riesgo de recurrencia local en caso de los tumores desdiferenciados que son considerados de alto grado, y aquellos tumores que tengan mayor de 5 centímetros de diámetro o después de una resección R1 que no se pueda mejorar sin llegar a causar morbilidad en el paciente, porque también tenemos que tener en cuenta, si nosotros vamos a plantear una cirugía, esta no debe causarle mayor morbilidad al paciente, y si llegase a causar mayor daño, pues de preferencia tendríamos que iniciar con una radioterapia. ¿Y qué hay de la quimioterapia en estos tumores desdiferenciados? La quimioterapia esta patología no es son relativamente quimioresistentes. Es por eso que las terapias sistémicas rara vez vamos a brindarle
a un paciente con un liposarcoma desdiferenciado la posibilidad de adyuvancia con terapia sistémica. Ahora, vamos a hablar del tumor bien diferenciado. En contraposición del tumor desdiferenciado, este tumor es de característica muy similar a las células adiposas, como podemos ver en esta imagen. En esta imagen nos representa un tumor bien diferenciado, que también nosotros lo podemos llamar como tumor lipomatoso atípico. Su diagnóstico se puede sugerir con imágenes sin necesidad de realizar una biopsia, porque es característica ver abundante tejido adiposo rodeado del tejido conectivo. Ahora, como podemos ver en esta imagen, se presenta una masa lipomatosa con una intensidad de señal similar a la grasa. Es por eso que el diagnóstico diferencial en estos tumores pueden llegar a ser también un lipoma. Obviamente que el diagnóstico final de esta neoplasia la vamos a obtener con la patología posterior a la resección quirúrgica. En esto, ¿qué se debe hacer? Los resultados de la biopsia van a ser susceptibles de error, de muestreo. Es por eso que no se sugiere tomar una biopsia en este tipo de tumores, sino el diagnóstico plantearlo basta con las imágenes. Otra característica de los tumores bien diferenciados es que tienden a ser más grandes que el lipoma. O sea, ¿cómo lo podemos diferenciar de un lipoma que es su diagnóstico diferencial? En que este tipo de tumores tienden a ser mucho más grandes que un tumor lipomatoso, ¿no? Generalmente van a medir más de 10 centímetros. Y se presenta más en pacientes mayores de 55 años y generalmente su ubicación va a ser mucho más profunda a diferencia de un lipoma. Los resultados después de una resección quirúrgica en este tipo de liposarcoma bien diferenciado van a ser buenos. El riesgo el potencial maligno es bien bajo a diferencia del desdiferenciado. Es por eso que en estos pacientes la radioterapia como tratamiento adyuvante se puede diferir y no sería una opción más que hacer el seguimiento en el tiempo a estos pacientes con un control de cada 6 meses con imágenes. Ahora, por lo tanto, la cirugía en este subtipo es el pilar importante. Sin embargo, el abordaje quirúrgico puede ser más conservador a diferencia del tumor desdiferenciado. No es necesario darle tanto margen al momento de resecar o al momento de brindarle el tratamiento quirúrgico. Por ejemplo, en este caso, si llegara a envolver un paquete neurovascular, se puede disecar la lesión y hacer conservación de las estructuras, ¿no? Y se puede planificar márgenes menos de 1 centímetro para optimizar la función y la estética en estos pacientes. A diferencia del desdiferenciado, que necesariamente tendríamos que resecar y posteriormente reconstruir si es que esto lo amerita. Si hablamos de la terapia, de la radioterapia como adyuvancia, como ya les había mencionado, en este tipo podemos diferirlo, porque incluso en el contexto de que esta enfermedad volviera a aparecer, o sea, haya una recurrencia local, las muertes relacionadas a la enfermedad son extremadamente raras. Es por eso que la radioterapia se puede diferir y más bien plantearle el seguimiento posterior al tratamiento quirúrgico. Ahora, ¿cómo manejamos la recurrencia de este tipo, tanto del tumor desdiferenciado como del bien diferenciado? La tasa de recurrencia local van a ser bajas en los sarcomas de extremidades, a diferencia de los del retroperitoneal. El seguimiento se puede realizar, como ya les había mencionado, con exámenes seriados, tanto de tomografías o resonancias. Para los tumores bien diferenciados pueden ser las control de imágenes anuales, a diferencia de los desdiferenciados que tienen que ser cada 6 meses. Ahora, en los casos de los liposarcomas bien diferenciados, si la reoperación, o sea, si es posible plantearle una nueva cirugía, sin llegar a tener alta comorbilidad en el paciente, se le debería plantear de primera instancia el tratamiento quirúrgico. Pero si es que nosotros vamos a ver que va a causarle mayor comorbilidad al paciente, se podría simplemente observar con imágenes seriadas, debido a su falta, o sea, a su baja tasa de metástasis a distancia. Ahora, las recurrencias locales de esta enfermedad, como ya les había mencionado, se debe manejar también como pilar el tratamiento quirúrgico.
Los pacientes que hayan presentado el tumor desdiferenciado, estos sí se deben someter a estudios de tomografía cada 4 a 6 meses por su alto potencial metastásico. Ahora, ¿por qué decimos que la recurrencia debe ser tratada con la cirugía? Esto es debido a que este subgrupo, como ya les había mencionado, tiene resistencia relativa tanto a la terapia sistémica como como las complicaciones que podrían brindarse por radioterapia. Es por eso que debemos tener una selección adecuada de pacientes. La enfermedad recurrente es considerada rara vez una enfermedad curable y la cirugía debe considerarse como una medida temporal. Ahora, cuando las metástasis son únicas y el paciente tiene buenos indicadores de pronóstico y la edad lo ayuda, lo favorece, entonces se podría plantear metastasectomías. En estos casos, estas neoplasias, el desdiferenciado, hace mayor metástasis a la parte pulmonar. Entonces sí se podría plantear metastasectomía en estos pacientes. Como ya les había mencionado, la resección quirúrgica ha sido el tratamiento estándar para la enfermedad recurrente. Ahora, cuando hablamos de la recurrencia después de la resección, es menos frecuente en quienes tuvieron un intervalo libre de enfermedad prolongado y cuya recurrencia va a ser pequeña y multifocal. Hay un análisis multivariado que se ha presentado de 393 pacientes con enfermedad primaria o recurrente, que mencionan 31 de aquellas lesiones fueron multifocales y tuvieron resultados significativamente peores independiente de su resecabilidad. Y los pacientes con más de 7 lesiones habían tenido una supervivencia global a los 5 años solo del 7%. Es por eso que se dice que en estos pacientes el resultado fue similar a los sometidos a la resección macroscópica incompleta. Tenemos que tener en cuenta el intervalo libre de enfermedad al momento en el que se presenta la recurrencia y el tamaño de la recidiva. Se estudiaron también 61 pacientes con liposarcoma retroperitoneal que fueron sometidos a una resección primaria y con recidiva local. Los pacientes con tumores que hicieron más rápido de 0.9 centímetros por mes y desde la resección macroscópica anterior. Tuvieron una media de supervivencia de aproximadamente solo 13 meses. Por lo tanto, los pacientes hicieron recurrencia rápida y la enfermedad multifocal generalmente se consideraba terapias sistémicas. Es por eso que en estos pacientes con tumores retroperitoneales sí se les brindaba como tratamiento, primero tener una terapia neoadyuvante a diferencia de la resección. Ahora, ¿cómo es el rol de la terapia sistémica en los desdiferenciados y los diferenciados, ¿no? Ahora, la NCCN plantea que una de las bases del tratamiento son la doxorubicina. Esta quimioterapia a base de doxorubicina ha sido un tratamiento estándar en los tumores de partes blandas, recurrentes, hace muchísimos años. En una revisión retrospectiva de 208 pacientes con tumores del tejido mixtos, la tasa de respuesta observada como quimioterapia fue de 12%. Ahora, también se puede aplicar la doxorubicina liposomal, es una opción. A esta terapia como base de la doxorubicina también se le había añadido la ifosfamida, que también tiene alguna actividad como agente único en los tumores de bien diferenciados y los desdiferenciados. Si hablamos de la terapia combinada, tanto combinar una doxorubicina con una ifosfamida, en general ha demostrado mejor la tasa de respuesta y la supervivencia libre de progresión en comparación con el uso único de la doxorubicina, pero no ha mejorado la supervivencia. Por lo tanto, con un solo agente, debemos plantear que es priorizar el tratamiento de un paciente solamente con un tipo de terapia, la terapia única con la doxorubicina. También se ha estudiado la dacarbazina en los regímenes de segunda y tercera línea, y también en su combinación con la gemcitabina y el docetaxel. También estas se han usado ampliamente en los tumores de tejidos blandos. ¿Qué fue? ¿Aló? Disculpen. Ahora es del tiempo, tenemos una junta médica. Esta exposición va a continuar posteriormente el día lunes. Tenemos que presentar la junta médica. Ya ahorita voy a cerrar.